Vamos a por las primeras inversiones. Aquí muchas veces se incurre en un error grave. Y es que se piensa que el tema de las inversiones no es ni más ni menos que aparezca una nota distinta en el bajo. Esto, y se pasa por alto, y esto no es así, porque a lo largo de la historia no ha sido así. Y ahora vamos a especificar por qué es esto. En primer lugar, el estado fundamental. El estado fundamental tiene una consideración, y he puesto un ejemplo como si fuera un cono, ¿vale? Entonces, esto da estabilidad en esta posición. Y ahí nosotros tenemos un acorde que está resonante en estado fundamental, él tiene su sonido básico y tiene sus sonidos armónicos, y ese conjunto es inmutable, totalmente estático. Perfecto. Por eso nosotros usamos eso, un acorde final. Las grandes sinfonías, da igual lo que haya hecho por medio, acaban en un acorde majestuoso o tenebroso, pero en estado fundamental. Y para eso está la cadencia. Si nosotros hacemos una primera inversión, lo que tenemos es el cono en esta posición. ¿Y qué es lo que nos da? Pues nos da movilidad. Pero esta es la primera diferencia de la primera inversión del estado fundamental. ¿Por qué es importante esto? Fijaos, cuando me da igual que sea música de cine, música de jazz, arreglos de, no sé, ahora que hablamos de tango, cualquier elemento de arreglo se podría tocar con los bajos en estados fundamentales siempre. Pero para el que tiene un poquito de oído, cuando un arreglista utiliza acordes en los que ya no están los bajos en estado fundamental o con fundamental y quinta, sino que hay ya pasos intermedios, eso al final gusta. Claro, ¿por qué gusta? Porque demuestra que hay una calidad añadida. No, a lo mejor no va a cambiar la canción, o a lo mejor el tema no va a pasar de ser un tema mediocre a un tema fantástico. No, pero el arreglo sí va a mejorar su calidad. Y al final la calidad global es una suma de todas esas pequeñas cosas que van siendo calidad. Por lo tanto, mirad, hay un autor que es Brahms. Y Brahms, ya lo veremos en su momento, Brahms es muy curioso porque su característica está en los tipos de inversión que usa, fundamentalmente en los acordes de la dominante. Fíjate qué cosa más tonta, ¿no? Pues no, porque Mozart usa unas inversiones, Beethoven usa otras, y Brahms siempre suele usar, claro, ¿qué pasa? Que Brahms está en un camino intermedio de evolución musical que va desde digamos, la concepción de la tonalidad como elemento, estamos con una tónica y una dominante, no sé qué, está pasando a un mundo romántico que ya se quiere escapar hacia donde la expresión está por encima de la función. Y claro, ¿qué pasa con una inversión distinta? Pues que esa inversión distinta da un color, aunque sea ligera la diferencia, pero esa inversión da un color distinto. Y claro, un bajista, por ejemplo, para un bajista es muy importante, eso yo lo veo porque algunas veces veo cursos de bajos y tal, es muy importante conocer lo de la fundamental y la quinta. Tocar un bajista que improvisa bien y que conoce la armonía tiene muchísimas más posibilidades melódicas sabiendo las inversiones, obviamente. Por eso es tan importante lo de las inversiones. Mirad, aquí hay que darse cuenta que cuando tenemos un estado fundamental, hemos dicho que hay unos elementos resonantes. Y debemos observar el efecto que se produce cuando cambiamos el bajo. Pero claro, al cambiar el bajo en la resonancia se produce otras notas resonantes. Ahí lo tenemos. ¿Veis que hay un do? Si eso lo cambiamos y ponemos un mi, claro, el acorde no cambió, pero la resonancia de este mi sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en realidad? Pues lo que ocurre es que a la hora de tener una primera inversión, fijaos que hay notas, por ejemplo, el mi no,
pero el sol, el si, el re, el sol sostenido son notas enemigas del acorde. Entonces, aquí, ¿cuál es la... A ver, pensemos, ¿cuál es la derivación que se extrae de este fenómeno? Inestabilidad, es decir, al nosotros tener una nota en el bajo que no da las notas del acorde que queremos tener, entonces podemos generar mucha inestabilidad. Eso nos lleva al siguiente paso, que es, para mejorar eso, conocer cuáles son las mejores duplicaciones del acorde. Es decir, que como tenemos ese problema, vamos a decir, ese reto, las mejores duplicaciones serán aquellas que nos van a dar una mejor reverberación de las notas que necesitamos potenciar para que nuestro acorde suene lo más limpio posible. El arte de la orquestación no está en la orquesta, está en la armonía, en el efecto físico armónico. Ahí es donde está la orquesta. Seguimos. Las primeras duplicaciones, vamos a verlas en detalle, y las más útiles son aquellas que contribuyen mejor. Lo mejor es duplicar la fundamental. Pero claro, aquí hay que no confundir fundamental con bajo. Es decir, aquí la fundamental del acorde de do es do, pero el bajo que está puesto es mi. Esto es importante. ¿Por qué duplicamos la fundamental? Está claro que si tenemos puestos dos notas do, la sonoridad que va a reverberar hacia arriba siempre va a ser la de do. Por ejemplo, este do va a anular a este si, que es sonido armónico, porque esta es nota real y el si que aparece ahí del mi, ¿verdad? Se queda anulado, ¿de acuerdo? El sol sostenido que aparece por aquí de la reverberación natural, cuando ponemos esta nota ahí, ¿vale? Queda anulado también. Por eso, el duplicar tiene un objetivo, que es hacer que el acorde se perciba de la mejor manera posible, ¿vale? Aunque nunca, porque la propia reverberación es así, nunca va a sonar limpio, porque siempre va a haber la nota del bajo. Entonces, la otra, que también es interesante, es la quinta. ¿Por qué? Porque va a tener poderío sobre el acorde del sol, de la reverberación, que sería el sol sostenido. ¿De acuerdo? Bueno, ahí tenemos, podemos duplicar las dos. Y luego también se busca una buena sonoridad con respecto al bajo. Ahora, estas están bien, estas dos que vamos a ver, pero son menos deseables por cuestiones de reduplicación. Todo lo mismo. Esto es una cosa que se suele hacer bastante porque la norma de que los bajos, contrabajos, sean duplicados por los chelos, pues hacen que este dispositivo sea un dispositivo automático. O sea, yo pongo ya. De hecho, antiguamente, en la música antigua, solo se ponía un pentagrama para bajos y chelos a la vez. Entonces, ese dispositivo es que es así. Por eso se permite. No es que sea la panacea, pero sí se permite, ¿vale? Y puede ser buen sonido. También se podría duplicar el bajo en el contralto. Y con esto, pues, si podemos elegir, elegimos la mejor. Sí, como digo, la balanza se equilibra porque hay una cuestión melódica. Ahora eso vamos a hacer el ejercicio. Una cuestión melódica y otra cuestión que es armónica, pues tendremos que elegir cuál es la que nos interesa. Como teoría, esto es solo como teoría muy teórica, normalmente se pide que se evite el duplicar el bajo en el soprano, ¿vale? Porque es como que la misma nota, de hecho, en general, para cualquier arreglo, cualquier normativa, cualquier dispositivo, en general, duplicar bajo en soprano o en melodía o en la voz principal es un error. ¿Por qué? Definídmelo con una palabra. Pobreza, ¿no? O sea, si nosotros ponemos un guitarrista, está tocando, oye, el bajista está haciendo lo mismo, hay poca, pues que puede ser, porque puede ser un tutti, entonces sí, no pasa nada. Pero si hablamos de riqueza armónica, es mejor que sobre las notas que está improvisando el solista, el bajista haga las notas complementarias para que suene a verdaderamente armonía. Bueno, pues estas cosas que son demasiado obvias, a veces
no se suelen aplicar. Si hablamos de un acorde de paso entre dos movimientos, ¿vale? Con un movimiento de 3 notas que hace, ahí lo vemos, el eje sería ese mi contra mi abajo, pero arriba hace fa, mi, re y abajo hace re, mi, fa. El barroco enteramente le da importancia al bajo continuo, por supuesto, y a la melodía. ¿Qué hace el clasicismo? Le quita peso al bajo, pero se lo da a la melodía. Es decir, intenta evitar el sentimiento de contrapunto, pero sin embargo le da mucho interés a que la melodía sea atractiva, a que la melodía tenga algo de reconocible, que eso es algo que el barroco no quiere. Es decir, el barroco quiere que sea rico, pero no quiere que sea demasiado identificable, porque no era una cuestión de consumo. La construcción italiana siempre tiene un sentido especial de la melodía. Aquí nos vamos a extender un poquito, a fuerza de ser un poquito tostón, pero claro, el paso 4 necesariamente tiene que ser conocer y dominar los cifrados. Entonces nos vamos a parar un poquito, he preparado una tabla, ¿vale? Y vamos a trabajar sobre los cifrados. No solamente en el cifrado barroco, sino vamos a ver también, que lo domináis vosotros a la perfección, el cifrado, pero para que veáis la correlación entre los dos. Entonces ahora, mira, nosotros aquí partimos del acorde de La, ¿de acuerdo? El acorde de La, en primera inversión. Entonces, aquí tendríamos el acorde de La menor, ¿vale? Y lo que vamos es cambiando, es el mismo en los dos. Tenemos La menor, este sería La mayor, sería La aumentado, y este sería La disminuido, ¿de acuerdo? Y ya con la técnica de ver estos, pues ya así aprendemos la técnica de descifrar cualquiera de las posibilidades. ¿Cómo sería el cifrado del sistema barroco? Como estamos en primera inversión, el cifrado es un 6. Sí, este es el cifrado del sistema barroco, ¿vale? Un Do. ¿De acuerdo? Entonces, cuando vemos un Do con un 6, sabemos que la nota que aquí es la sexta es un La. ¿Vale? Luego lo aplicamos ahí. A ver, entonces ahora el sistema americano descifrado de esto, en tecla. Este es mayor, no en el sistema americano, ahora en el sistema barroco. 6, porque el bajo es el único que cambia. Por lo tanto, como el bajo ya está puesto con el sostenido, nosotros no tenemos que indicar nada arriba. ¿De acuerdo? A ver, es el cifrado americano. Perfecto. El siguiente, claro, fijémonos que aquí hay que cifrar la sexta, ¿vale? Pero hay que cifrar este mi sostenido también. Tiene que ser un 6 y componer debajo del 6 un sostenido, porque eso significa que es la tercera del bajo. Siempre, en el sistema americano, el bajo, vamos a decir, es el que no manda nada, sino que manda el acorde, el que sea. Normalmente está referido todo al mayor. Si no se dice nada, es mayor. Si no es mayor, hay que decir algo, ¿vale? Por ejemplo, en el sistema americano, la armadura no pinta nada. Es decir, si yo pongo esto, da igual la armadura que haya. Esto siempre va a ser La menor con C. Pero claro, aquí esto no va a ser lo mismo dependiendo de la armadura que yo tenga. Porque, por ejemplo, si yo aquí tuviera un mi bemol, la armadura, o si por ejemplo, si mi bemol, ¿vale? Este acorde cambiaría, pero yo no tendría que poner alteraciones, ¿entendido? Luego es importante ver que el sistema americano no considera las tonalidades, considera el acorde en sí mismo solo, independiente. Esto es importante. Y para mí, yo creo que hay que conocer los dos. Pues hombre, yo creo que no cuesta tanto entender los dos, ¿no? Y poder andar un poquito más con la cabeza alta, diciendo, yo no tengo ningún prejuicio contra nada, ¿no? ¿Vale? Bien. Entonces, el sistema americano, ya sabéis que puede ser con el A con la cruz, siempre el bajo será el del Do sostenido, ¿vale? O A aumentado, y en el siguiente, pues tendríamos todas estas posibilidades. Habría que cifrar el bemol, que es la tercera, Do con el mi bemol, ¿vale? Do con el mi bemol. Ahí tenemos. ¿Por qué se pone
se puede poner cruz 6, se puede poner cruz 6 en el caso de que este acorde se entendiera como dentro del mundo de si bemol, ¿vale? Y hay do mi la, do mi bemol la, do mi bemol la. Sí, y Entonces, la cruz siempre se pone acompañando a una nota que fuera sensible. Pero claro, este 6 será sensible si estuviéramos en el mundo de si bemol, ¿verdad? Pero si no estamos en el mundo de si bemol, no tiene mucho sentido poner ese cruz 6, porque no estaríamos diciendo la verdadera función.